So let's go to the Word. Oremos al Señor. Señor, ponemos tu mano, Padre Santo, Lord, we place your hand aquí, Señor, sobre mi pecho, sobre mi mente, sobre mi here corazón, over Padre my Santo, mind, my heart, para que seas tú, Señor. so it'll be you, Toda Lord. esta semana me has inquietado, This Señor. whole week you've moved my heart, God. Y yo te doy gracias, amado Padre Celestial, And I give you thanks, porque God, sé lo que tú quieres hablarle siempre, because Señor, I know what a you tu want to pueblo, speak to them. Señor. Estamos en tiempos difíciles, papito lindo, We're in difficult times, Father, y tú necesitas que tu pueblo se eduque and you need for your que people to be aprende la palabra. educated in the Word, para que, Padre amado, sean ellos, Padre Santo, el que la multipliquen allá afuera, so it Padre can be Santo. them multiplying Bendito it sea, out there, Señor. God. Yo te doy gracias, Señor, porque tú mismo, a través, And I give you thanks, God, Señor, de Jesús, because it's you through Jesus, que eres tú mismo también, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estamos en tiempo del Espíritu Santo, tres personas distintas, I give pero you un thanks solo for the Dios Father verdadero, and the Son para and the poder Holy Spirit, inquietarnos a nosotros who y moves traer la us revelación to bring en todo lo que revelation tú quieras hacer para and este all tiempo, that you Señor. want to do during this time. Y una de las revelaciones importantes y poderosas, Señor, que And one nos has revelation puesto, papito lindo, that y you've quiero placed que tú hables hoy, Padre, In us, God, es la revelación tuya a tu pueblo, que resumiste todo en un solo capítulo de la Biblia. one that you Maravilloso, el summarized capítulo in 24. one chapter in the Bible. O en Lucas, Padre amado, capítulo 21. Yo te doy gracias, Señor, por todo esto, porque sé, Señor, que tú tendrás, Padre amado, And I give you thanks lo que for all tienes this, que God, hacer para este tiempo. En because el you nombre will de do Jesús, what you want to do Padre during amado, this time. elimíname y seas tú el In que the hable. name of Amén, Jesus, amén speak through y us. amén. Amen. Bueno, el título del mensaje se llama La revelación The más title is poderosa called The Most de Powerful Jesús Revelation sobre el fin of Jesus, del mundo. or from Jesus, about the end of the world. Estas palabras se han alejado de los púlpitos porque hay mucha gente que se pone nerviosa. These words are not preached anymore because people get nervous. Y los pastores muchas veces no quieren poner a la gente nerviosa. Pastors don't want to make the congregation anxious. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. Cada X tiempo tenemos que hacerlo. We have to Porque mucha preach this gente every now and then. que de nuevo se convierte Because many people that are no saben newly en dónde converted están don't know ni en about los all tiempos this. que Dios quiere llevarnos. They don't know about the times Y mi pueblo perece that they're living in. por falta de And conocimiento. my people perish, the word says, Quiero for lack of basarme hoy- knowledge. Quiero basarme hoy en el capítulo 24 de Mateo, And I want to talk about Matthew chapter 24, del 1 al 15, del 1 al 14, verse 1 through 14, y en Lucas 21. and then Luke 21. Y esto es interesante, porque se trata de lo que dijo el ministro ahorita, And this talks about what the minister was el talking about. Monte de los Olivos. The Mount of Olives. El Monte de los Olivos era un lugar maravilloso It was a beautiful place donde Jesús se reunió con sus discípulos where Jesus gathered with his después que believers salió de la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, after he left y Jerusalem, tuvo que llorar por esa ciudad. and he had to cry for that city. Porque aunque estaban todos religiosamente Because even though Jerusalem was creyendo en lo que religiously creían, believing what they believed, no entendían la revelación de they Dios. didn't understand the revelation of God. Y pasa el tiempo And y time hasta el sol passes, de hoy, and up until today, todavía mucha gente many no people entendemos la still revelación que Dios quiere hablar don't understand a the su pueblo en este revelation tiempo. that God wants to speak to his people. Y en ese monte lo usó el Señor And on para that hacer mount, God el used sermón them del monte. to create the Sermon of Muchas the Mount. personas han oído del sermón del monte, Many have ¿cierto? heard of that title, Pero no entienden qué fue lo que pasó. but they don't understand what happened there. En Mateo 24:3 nos dice, dinos cuándo sucederán estas cosas, Señor, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. They said to Jesus, "Tell us, when will all this happen? Esta es What otra versión. signal? What sign will signal your return and the end of the world?" Y esto me llama la atención, And this catches my eye porque entonces habrá un fin del mundo, because there will be an end to the world, ¿correcto? right? No, es que no habrá. Mucha gente dice, es que eso, el fin del mundo es cuando tú te mueres. People say, "No, it's when you die. That's Sí, the para end el of que the se world muere, for pero you." seremos resucitados, Oh, but we'll be resurrected, ¿verdad? right? Y vendremos con Él. And we'll come back with him. Jesús, cuando le hacen esas preguntas, responde Jesus, when they ask him that question, a sus discípulos de tres maneras interesantes, he responds in three ways when they ask him those kind of questions. porque es interesante cómo le responde Él. Y me doy cuenta en estos dos evangelios, tanto Mateo In Matthew como
en Lucas, and in Luke cada uno de ellos cómo lo expone de una manera parecida, pero casi igual. catches my eye how they No expose totalmente igual, what Jesus said. porque es la apreciación de cómo el Señor les habló Not exactly the y bajo same, su raciocinio puso y quedó plasmada en la palabra. but almost the same. Dice el Señor que Él responde las preguntas de sus discípulos acerca del fin de los tiempos. Jesus answers about the ¿El end of fin de lo qué? times. De los The end tiempos. of what? Times. O sea, el final, The que todavía no lo hemos pasado. finish line that we haven't crossed yet. También responde la destrucción del templo, He also talks about the destruction of the temple, porque hubo una destrucción del templo. because there was a destruction of the temple in Y Jerusalem. también responde And que también habrá señales de su venida. he talks about the signs of his second coming. O sea, esto nos marca varias cosas interesantes. Y una en cosas que sucederán, que ya sucedieron, So there will be things that will happen, y which otras que sucederán en un a lot futuro profético. already happened, and then some things that haven't Qué come to pass interesante yet. que Dios es el de ayer, el de hoy y el de mañana. And God is the God of Y que yesterday, muchas of cosas de today, la palabra and tomorrow. se reflejan And many things in the Word en los momentos que estamos pasando. are reflected in the Esto, times esto sucedió hace 2000 años that we're living in right now. y muchas cosas ya pasaron, pero hay otras que van a suceder. And many things already happened, but there are things that are still yet to come. Gloria a Dios. Lucas 21, en el Sermón del Monte de los Olivos, el Señor englobó dos aspectos importantes. And then in Luke chapter 21, Primero, the Lord spoke about two topics, very El important futuro topics. inmediato de Israel. The immediate future of Israel. Y segundo, And secondly, los acontecimientos hasta el fin de los días. the things that would happen until the end of days. Lo primero, Él nos lo responde principalmente en Lucas 21, He answers about the destruction of the temple que es in la destrucción del templo. Luke chapter 21. Y lo segundo, And the second, en Mateo 24, the Mateo end of 24, times, he answers it nos habla de los acontecimientos hasta el fin de los días. in Matthew chapter 24. Unos después, en el año The 70, events that are going to occur until que the end sucedieron of muchos de times. estos que el Señor profetizó And in the year 70, many y of otros these que events came todavía to no han pass. pasado And there are many things that y haven't come to otros pass yet. que están pasando ahora. Jesús dijo en Lucas 21, 20 al 24, de esta manera. Luke chapter 21, verse 20 to 24. Dice la palabra, The word says en this. nombre de Jesús. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, And when you see Jerusalem surrounded by armies, sepan que pronto será destruida. then you will know that the time of its destruction has arrived. Entonces los que están en Judea, Then those in Judea que huyan a las montañas. must flee to the hills. Los que están en Jerusalén, Those in que Jerusalem salgan de la ciudad. must get out. Y los que están en el campo, And those out in the que country no regresen a ella. should not return to the city. Porque serán días de castigo, For those days will be days of God's punishment. en que se cumplirá todo lo que dicen las escrituras. And the prophetic words of the scriptures will be fulfilled. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas How terrible it'll be for pregnant women o tengan niñas de pecho, or nursing mothers in those porque days. habrá mucho dolor en el país For there will be great disaster in the land y un castigo terrible and a great anger contra ese pueblo. against these people. Unos morirán a filo de espada They will be killed by the sword y otros los llevarán prisioneros or sent away as por captives todas las naciones. to all the nations of the world. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo de lo que aquí está señalado. And Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until the period of the Gentiles comes to an end. Nos habla Lucas, ¿cierto? This is what Luke is saying. ¿Qué Jesus pasó said. en el tiempo después que muere Jesús? What happens after Jesus died? Para que se cumpliera esta palabra en tiempos que inmediatos casi. About these prophecies. What happened after En Jesus' el año death? 70 In the year de 70, la era cristiana se cumplió literalmente, literally, we could see paso a paso, step by step con un general how a general, romano llamado Tito, a Roman general named Titus, destruyó el templo destroyed the temple y of mató a Jerusalem miles y miles de judíos en ese and tiempo. killed thousands of Jews during that time. Esto es historia, That's history. pero la Biblia tiene historia. The Bible has Es un history. libro que tiene de todo. It's a book that has Qué everything maravilloso, in it. ¿verdad? It's Prosa an de amazing todo. book. Dice la palabra, literalmente, Literally, que 70 años, en el año in 70, the year 70, esto sucedió. this happened.
Tito destruyó el templo y mató a miles de ellos. Titus destroyed the Los temple mandó para exilio. and killed many of them. ¿Han oído hablar de la Sent them to- palabra judío errante? Sent them to Assyria. Que es tremendo, ¿verdad? Se esparcieron por todo el mundo. And they were dispersed all over the world. Por todo el mundo. Y no tenían un país. And they didn't have a country to come back to. Pero lo maravilloso de eso es que ellos, que aunque no tenían un territorio, But un the lugar, amazing part about that siguieron siendo país en todos los lugares de la tierra donde estaban. is that they continued to be Jewish wherever they went. Hasta que después regresaron, como ha pasado con el cumplimiento de lo que pasó en el año 48, And then eventually they came back to y se reclaim convirtieron nuevamente en nación. and were converted back into a nation. Continúo, ese es otro tema más largo que llama la atención también estudiar, porque todo se ha cumplido. Posteriormente, un emperador romano utilizó la ciudad como centro pagano. And a Roman emperor used the city as a pagan center, Imagínate, la ciudad de Dios, the city of God, colocada como centro pagano. place molded into a pagan center. Pero luego llegó otro emperador But another emperor arrived later. en la historia, In history, we can see this. Constantino, y Constantine, lo puso cristiano. and he made it into a Christian city. Entonces estuvo bajo el dominio cristiano So it was captive under Christian o los captivity, seguidores de Cristo. or the followers of Christ, rather. Luego pasaron los años And then years went by after Constantine y pasó hasta el año séptimo, donde el Imperio Otomano into the seventh agarra la ciudad de Jerusalén, the 7th century. ¿verdad? The city's taken captive Los again, musulmanes and the Muslims de ese tiempo, en el siglo séptimo during the 7th century después de Cristo, after Christ, se apoderan de la ciudad they take over the city, y luego de apoderarse the de esa ciudad, old Jerusalem, colocan donde era el templo, and where the temple was. porque recuerda que en el año 70 Because in the year 70, destruyeron el the temple templo. was destroyed, right? Piedra, como le dijo a Jesús, piedra sobre piedra, destruido totalmente. Completely Lo destroyed. único que queda es la muralla esa donde está el muro de los The lamentos. only thing left is that wall that Pero you el see resto del templo quedó destruido. that you can visit. ¿Y But qué the rest hicieron of the los temple musulmanes? destroyed. So the Muslims Pusieron ahí, en ese lugar, la mezquita que todavía existe, el Dom. they placed their own temple where the Donde estaba el foundation templo. was. ¿Sí ves? Ahí donde estaba el templo, ahí está la mezquita. They built their own temple on top of the foundation of the old temple in Jerusalem. Y todavía existe. And that temple is still there. ¿Por qué? Why? Porque esto tenía que suceder. Because this had to happen. Porque todo se está cumpliendo al pie de la letra. Because everything is coming to pass according to the Todo word. lo que el mismo Jesús Everything profetizó. that Jesus prophesied. Esto fue un cumplimiento inmediato. And this happened almost Después immediately que él muere y after he resucita. died and resurrects. Interesante, ¿verdad? Estamos en tiempos de gentiles. So we're in the times of the Gentiles Y right ustedes now. se preguntarán, los tiempos de los gentiles, ¿desde dónde comenzaron? And when did they Estoy begin? educándolos para que aprendan un poquito. Yo sé que muchos I'm de ustedes educating lo you so saben. that you know. When did those Los times letrados. begin? Pero lo interesante de esto es que los tiempos de gentiles no comenzaron con Jesús. But the times of the Gentiles did not begin with Nos Jesus. tenemos que ir mucho más atrás. We have to go way further back. Cuando en los 586 más o menos, And around the year 500, Nabucodonosor 580 before coge el Jesus, pueblo de Israel when en tiempos antes de esto que estoy hablando the Pharaoh during that time y los trae cautivos a Babilonia. grabs the people of Israel Ahí comenzaron los tiempos de los gentiles. and takes them captive into Babylon. ¿Lo vas entendiendo? That's when the Desde times of the esa época Gentiles hasta el sol de hoy began. From sigue that el time tiempo de los gentiles. up until today, we're living Desde in the el tiempo de times Nabucodonosor. of the Gentiles. Y dice la palabra, para que se pueda cumplir lo que Jesús dice, And the word says, so that the things that que Jesus said volverá a caer can come to pass, otra vez en manos durante la tribulación. that during the Great Tribulation, Israel will Y fall ahí será fall hasta el captive regreso again. del Rey de Reyes, And it will be like del that Señor de Señores. until the return, Entonces terminará of el tiempo Jesus. de los gentiles. and then the times of the Gentiles will be over.
Esto trae mucha confusión en los institutos y en las universidades teológicas, This brings much confusion in porque son tiempos escatológicos, theological institutions. tiempos que todavía no han sucedido, hasta el Because- fin de los tiempos, dice la palabra. These are times that haven't come to pass Y hay yet. posiciones teológicas, So there are people that think unos que nos vamos antes, that, oh, Que es la God's que yo going to take creo. us to Him ¿verdad? before Porque es lo que está escrito en la palabra. because of what's written in the Word. Otras que pasaremos esa tribulación Others say that we'll go through that tribulation. y otras Others say que será después. that it'll be after. ¿Sí me entiende? Esto trae muchas situaciones. Pero lo importante de esto es el The momento important thing is that in the es que va a moment, suceder. it'll happen. Y es que va a suceder el tiempo final. The Y end of tenemos times que estar preparados. will happen. We have to be prepared. Porque Él dice que en un abrir y cerrar de ojos vendrá. Because in an opening and closing No of the sabemos eyes, cuándo. He will come back. Pero si estamos The Word preparados, says. We don't know. si estamos preparados, But if we're prepared, ¿cómo tienes que estar preparado? how can you be prepared? Escondiéndote por ahí y Being, haciendo lo que nadie te ve haciendo, being hidden in a corner, doing things you shouldn't be doing, metiéndote en el computador en pornografía, going on your computer o watching pornography, metiéndote en todo este tipo de cosas, or doing all kinds of things o you shouldn't estar be en doing, concubinato, or doing whatever else, o estar haciendo cosas que el Señor no quiere or doing things that God que doesn't want hagas, you to porque el do. Espíritu Santo no vive ahí cuando estás en pecado. Because the Holy Spirit is not there ¿Lo when you're in entiendes? sin. ¿Lo entiendes? You Y understand? tú no sabes si vas a amanecer. And then you don't know if you're going to wake up the next morning. Así que tenemos que estar en cada momento apercibido, So we have to be porque en cualquier momento va a suceder. aware of what's happening at all times. Pero hay señales. But there are signals. A mí me llama la atención cómo Mateo lo maneja desde un punto de vista, And Matthew manages this story, el Evangelio según San Mateo, the gospel that he wrote. lo maneja a tiempos proféticos, a tiempos que van a suceder. He organizes things from prophetic time to prophetic time. Y eso lo habló hace más, imagínense, hace más de 2000 años. He spoke that over 2,000 Y hoy years día ago. vemos noticias permanentes, And we see news vemos today en las time, redes and in sociales social media todo lo que a veces están pasando en el mundo. of things that are happening in the world. Vemos, ayer en la mañana me metí en la madrugada Yesterday, I Me got on metí. my computer y vi que estaba sucediendo un terremoto and I saw that there por was an allá earthquake en la Patagonia, bien abajo, in Patagonia, en way un down lugar south, inhóspito, in an area where there's no people. de número 8, o sea, fuerte. Eso Category produce 8. tsunamis después. Or magnitude 8. Y yo decía, wow. And I said, wow. O sea, la misma tierra está gimiendo por su The redención. earth itself is crying out for the redemption. Hemos visto a través de todo este tiempo los terremotos que han sucedido, han destruido ciudades. And we've seen earthquakes that have Enteras. destroyed cities Todo ha completely. estado sucediendo al frente de nuestros It's ojos. all been happening before our eyes. Cuando tú miras las redes sociales, When you see social media, ¿verdad? No mires todo eso, don't look at everything. porque hay mucha mentira ahí. Because there's a lot of lies on Tienes there. que mirar la que viene de verdad. You have to look at Pídele a things that are Dios coming para from que no good seas sources, engañado, so you won't be fooled. porque hay mucho engaño. Because there is a lot of Pero cuando tú lies te out das there. cuenta que están sucediendo cosas que sí son verdades, But when you realize there are really como crazy las things guerras que tú happening, estás oyendo, cuántos like conflictos hay en este wars momento, that we hear about, o cuántos rumores de guerra hay en este or momento. rumors about wars that are about to happen. Muchos, ¿verdad? Many, right? Hay guerra también. There are wars happening too. Está Medio Oriente Middle East. en plenos problemas. ¿Y a quién atacan? And who do they Al attack? pueblo de Israel. The people of O Israel. sea, no solamente se conformó el enemigo en Babilonia, cuando salieron de Egipto, luego después todo lo que ha sucedido, la guerra de los 6 días. Una cantidad de cosas han pasado, They've gone through the people of Israel have Y gone through so many todavía- things throughout the ages. And todavía still, siguen atacando they continue to be attacked. al pueblo de Israel. And the Muslims continue to attack the Ese people of Israel. tiempo, cuando la destrucción del templo que Jesús profetizó y sucedió, And the destruction of the temple that Jesus prophesied. mira lo que pasó. ¿Y a qué pusieron encima? Let's see what happened. Who do they Algo place que no adora a Dios. above them? Hay mucha confusión con Something esto. that doesn't worship God. Es que ellos se ponen las manos así y The oran. Muslim temple. Y oran a un Dios monoteísta también, de un solo Dios verdadero, And they- aparentemente. And Porque they Dios, pray to a God with their la hands palabra like Dios es this. un adjetivo, normalmente. Pero el Dios que tienes tú, el Dios que tengo yo, no es el mismo Dios que tienen But ellos. the God that you and I have is ¿Lo not estás the same entendiendo? God that they have. No, porque el Dios de nosotros es de amor, Because the God of de us prosperidad, is of love, de amor, de prosperity, felicidad. of Un joy, amor que nos trae un nuevo comienzo of love that brings a permanentemente. new beginning for Aun us. cuando nos equivoquemos. Even when we make mistakes. No es un Dios de ojo por ojo, It's not a God No. of eye for an eye. es un Dios de amor, It's a God of love. no el Dios
que esa gente tiene. not the God that they Por eso el have. enemigo siempre confunde a la gente That's why the enemy confuses y people comienza a esparcerse por todo el mundo and begins to spread all lo over que the un día world. sucedió en una sola ciudad. What one day happened in one city Porque se necesita el enemigo Because the dañar enemy las mentes needs to damage the de minds tanta gente of so many y por people. eso tú ves ahora en las universidades, ¿dónde se mete? That's why you see En los que están universities educándose, a la juventud. and those who Y are tú te vas a dar educating the cuenta youth. que la gente no entiende este proceso. La gente no entiende lo que ha pasado porque no leen historia And people don't understand what has happened because they don't read y no history. entienden realmente que esto tiene que They suceder. don't understand that this needs Pero to si tú happen. eres del pueblo de Dios escogido, But if you're of the people of si tú God, eres de ese pueblo que Dios ha escogido para este the tiempo, people that God has chosen for tú this tienes que time, entender you have to que aunque understand tú no seas judío, that even if you're not eres el Jewish, pueblo escogido por Dios. you're the chosen people Eres of el pueblo God. escogido por Dios. You're the chosen Y ese people of pueblo God. escogido por Dios And that es chosen el que Dios people tiene para estos tiempos. is the one that He has Por eso tú chosen for this necesitas time. educarte That's why you need to para become cuando esto educated. llegue, For when these people el arrive, fin llegue, or these things ya happen, sabemos you already que en el know bus primero that we're leaving on the y first aunque bus. sea de bandera nos estamos yendo. Gloria a Dios. Mateo 24 no es un capítulo más, es un mapa profético Matthew chapter 24 is a prophetic map que Jesús dejó antes de entregar su vida. that Jesus left us before Es giving un His life. mensaje urgente, It's an urgent message, tierno, poderoso, tender and powerful, que atraviesa los siglos that cuts through Para the llegar a ti. centuries to arrive to you. y hoy lo podemos recordar verso a verso And today we can go hasta que through el it, tiempo nos da para el día de hoy verse through verse, y los tiempos que vendrán cada domingo, porque yo quiero que tú te eduques. because I want you to be educated. Porque hay muchas cosas que todavía no han sucedido, pero que van a Because suceder. there are many things that haven't happened yet, but that are going to happen. El Señor nos habla acá para que podamos despertar, The Lord speaks to us for us to become awake, porque el tiempo se agota, because the times are being shortened, porque están cerca ya las señales. because the signals are close, Y tú tienes que tener el discernimiento and you have to have para the entender los discernment tiempos que tú estás to viviendo. understand in the times in which you're living in now. Hay que prepararse para el fin. You have to prepare yourself for the end. ¿Y cómo? How? Extendiendo el evangelio en toda la faz de la tierra. Spreading the gospel all Porque over the cuando world. se entiende la palabra de And Dios en toda la faz understanding de la it. tierra, entonces vendrá el fin, dice la palabra. Because that's when the end will come, the word says. Hoy quiero que veas estas escrituras con toda la profundidad y la pregunta que te doy hoy es, And I have a question for you. ¿alguna vez sentiste que el mundo está cambiando demasiado rápido? Have you ever felt that the world is changing too quickly? Ayer les mandé un mensajito. I sent you a message yesterday. El día que le mandé, hice ese mensaje, que les On mandé the ayer, day si that no I lo has created visto, that message, te invito a que lo veas, ni siquiera tenía esta enseñanza. I didn't El even día que have lo the hice. sermon ready yet. Ni sabía que se iba a predicar hoy de esto. I didn't know that we were going to preach about this Y a mí today. me llamó la atención después que lo hice, But after I created that el message, mensaje, y me recordé que yo había hecho ese mensaje en el pasado. well, after I created the sermon, I remember that I created that message Es earlier para in the que week. veas cómo Dios quiere hablarte hoy. And I say this for you to see how God Porque no wants to estaba- speak to you today. Preparado ese mensaje, pero Dios sí quería que tú lo Because recibieras. God was already speaking about the same thing, reinforcing the same message. Alguien me preguntó, pastor, es que los días se van rápidamente. And somebody told me, Y Pastor, se están yendo rápidamente These are porque just está cambiando flying by. demasiado rápido el mundo. because the world is changing so quickly. ¿O si te lo has preguntado? Have you ¿O asked solamente yourself yo that me lo question? pregunto? ¿Está cambiando? Is the world changing ¿La quickly? mente de las personas está cambiando? People's minds changing El quickly? diablo está colocando cosas diferentes a los muchachos y a las personas que están educándose. And the enemy is placing different distractions Por for eso tú ves people. una universidad o universidades que nacieron cristianas, Like in a university, como una de las universidades más famosas del mundo. like some universities that were born Harvard. Christian, like Harvard, Harvard comenzó cristiana. it began as a Fue Christian university. construida para llevar el It evangelio. was built to carry the Y gospel. hoy día, ¿qué pasa? And what happens today? Hoy día, ¿qué está sucediendo? What's happening now? Tienen problemas hasta con el gobierno. They have issues with the Porque han government even. dejado penetrar al enemigo Because dentro they de have ese lugar. allowed the enemy to Y penetrate aunque its todo lo walls. que se dice de la palabra parece verdad, That ojo, even todo lo though- que se habla muchas veces parece verdad, that even though mas no es el evangelio que it Dios looks nos ha like the puesto. truth, but it's not the true gospel. Así que ten cuidado. So be Educa a careful. tu hijo en tu casa, Educate your children in your home desde pequeño.
since they're little. Porque la palabra dice que cuando sea grande, Because when they're older, nunca se apartará the word de says ese libro. they Gloria a will Dios. never depart from the book of life, the word says. Hay otra pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se parte al ver a alguien que amas mucho, toma el camino equivocado y aunque le hablas, aunque le profeticen, le muestran el final, te escuchan o no te Have you ever felt your heart breaking over someone that you see that God has spoken to, but they still choose to walk in the wrong path? Ponme esa pregunta ahí, por favor, para que la tomen foto, porque esto creo que nos ha sucedido a todos nosotros. Because I think this is something that has happened to everyone. Esa pregunta es importante, That question is porque muchas veces important. nosotros le estamos dando consejos. Because many times Le habla el Señor, we're counseling somebody. le habla el profeta, God speaks to le someone. habla todo el A mundo, prophet speaks to them. pero a nosotros mismos nos pasa. Cuando nos gusta algo, But nos pueden hablar lo que sea to y even, queremos seguir pensando como queremos. it even happens to us. Queremos seguir pensando lo que nosotros creemos. When we want to think a particular way, we ¿Y por qué continue no creer thinking in en that lo que dice direction. la palabra? Because we're stubborn. And Hay it cosas happens que nosotros nos buscamos. to other people. Hay cosas que nosotros nos buscamos And y there- después le echamos la culpa a Dios. And sometimes we reap our consequences, but truly it was something that Porque así somos. you Desde el huerto del planted Edén. and you sowed, ¿O no se acuerdan a Adán? and it's not God ¿A punishing quién le you, echó las culpas? but it's a consequence ¿A Eva o a Dios? that you A reaped Dios. out of the way you No se le walked echó a in la your mujer, life. a Dios. So Porque don't blame quería God. proteger a la mujer. Don't blame your wife or your husband. La mujer, Take responsibility. que tú me pusiste por esposa. Because you'll say to God, Vamos a poner mi God, palabra, that's me the hizo woman pecar. you gave me. Ay, qué bonito, ¿verdad? Or is it the one you chose Qué for bonito. yourself without consulting with God? Y entonces le echamos la culpa nosotros los hombres desde los tiempos Us as men do a that. las mujeres, ¿verdad? We blame women Qué too. bello, ¿verdad? Es que ella es la que tiene la culpa. It's her that's the problem. Hermano mío, la responsabilidad de tu casa But the responsibility of your home la tienes tú, is in como your hands hombre de Dios, as a man of como God, sacerdote del Señor. as a priest of the Lord. Y aunque ellas chillen, griten, lo que sea, el Señor te va a preguntar a ti, Whatever your wife may ¿qué say, hiciste con el hogar que te entregué? what God will ¿Qué ask hiciste you, con los hijos que yo te di? what ¿A qué me what los did you do educaras en casa? with the children that I gave you, with Pastor, the es que house esos that I gave you? colegios están haciendo desastre. Pastor, la universidad. But you say, but they tell Pastor, la me, iglesia no está dando oh, but suficiente. the schools are doing all this, teaching all these kind of weird A ver things. la palabra. The universities are teaching all these weird things. En casa. But your children should be educated at Lo que home. tú eduques en casa será lo que reflejes en el futuro. What you educate at home will be reflected in Los the future muchachos of nos their lives. imitan. Because they Aunque tú no te imitate estés us. dando cuenta. Even if you don't realize. Si tú quieres que en tu casa viva la fe If you want faith to y be no in your tienes house, dinero cómo pagar la renta and you don't have enough money o no to pay the tienes rent, dinero cómo comprar la comida, abre la nevera y ora con ellos. or you don't have enough, Y cuando veas que la nevera está llena, como me pasó a mí open the un fridge tiempo, and pray over it with your children. y ellos se dan cuenta que la nevera se llenó por arte de el rey, no de and when magia. the fridge eventually Del rey que la gets llenó. full, they will see it and they will thank God Entonces ellos cogen fe for that. porque And their faith debieron orar en casa. and their faith will grow No es una oración sencillita because al they saw comer. you praying at home. ¿Cuántos de nosotros ya tenemos momentos ahí con Dios y nuestros hijos en el tiempo de la cena? How many of us have a time Se olvidó. to No hay pray tiempo. to God before Estamos eating with our comprometidos children? en 20,000 cosas But we're y so menos en distracted educar nuestra casa como debe ser. that we don't give God the first place in our home. Ahí comienza todo. That's where everything begins, in your home. Continuamos viendo el versículo 1 y 2 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron, este es el Mateo, para preguntarle los edificios del templo, por los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Y eso sucedió. When they asked Jesus about the temple, he told them that not a single stone will be left on top of another stone after the temple is destroyed. Imagínate que aquí te digan que mañana se termina todo. Can you imagine if someone told you that everything's going to Hay end muchos por tomorrow? ahí hablando locuras. There are many out there En talking septiembre se crazy termina el things. mundo.
En octubre se termina el But the mundo. world is going to end during this time. Nadie lo This sabrá. year. No one will know. Porque el día que lo digan, ese no va a ser. Porque entonces no está cumpliéndose la palabra que Dios nos entregó. Because that's what the word says. No one knows. Él, cuando le habló a sus discípulos, When he spoke to his disciples, parecía que su boca estaba rompiendo los aires it looked como una like espada. his mouth was breaking the airs like a sword, cutting the air. Porque le estaba dando un anuncio Because he was announcing. con certeza que dolía. He was announcing an event with certainty that hurt to hear. Jerusalén era el centro, o Israel era el centro Israel was the center, espiritual. spiritual center of the ¿Y cómo Jews. así que ese templo iba a quedar en ruina? So how could that temple be destroyed? Imagínate tú que te digan que tu casa va a quedar en ruina mañana. Imagine if somebody told you your house Se va a is going to be un destroyed terremoto y tomorrow. terminó. An earthquake will come and destroy it. Imagínate que te lo digan. Imagine if somebody told you that. Imagínate cómo estaban ellos. How did they Su feel? corazón comenzó a temblar, Their cada uno de sus hearts discípulos, began to pensando tremble. qué va a pasar. Thinking about what was going to Sin happen. embargo, But lo siguieron escuchando. they continued listening to him. Porque era catastrófico lo que él estaba hablando. Because what he was saying was catastrophic. Y le preguntaron entonces, And they asked him, y muy en privado, and in porque no private, querían que el resto se escuchara. they didn't want anyone else to hear. ¿Cuándo serán esas cosas? When is it going to happen? They said. ¿Cuándo serán esas cosas? When are those things will happen? ¿O acaso no le pregunta para que nadie se entere? Pero Jesús no era así. But Jesus wasn't like that. Eso es como cuando te dicen un secreto bien difícil, When they tell you a difficult secret, algo macabro, something terrible, y te dicen, quédate callado. and they said, don't tell No anybody. digas nada. Don't say anything. No hagas eso. Don't do that. Porque cuando te están diciendo no hagas nada, te están callando la boca. Because when they're ¿Y telling para you qué te la calla el not to enemigo? do Para que anything, suceda. Jesús no lo hizo. Jesús le habló a sus discípulos y le dijo lo que iba a pasar con el mundo. Because Por Jesus eso hoy wanted- esta predicación, Jesus wanted his disciples to tell the para que world. tú entiendas los tiempos que estás viviendo What he was telling y them. lo que va a pasar en el mundo. He didn't want them to stay quiet so the Porque whole hay que world would know. prepararse para el fin. Because we have to prepare for the end. Hay que prepararse para el fin. We have to prepare for the end. Dice el 3. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron en voz bajita, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? So the disciples asked Jesus, what will be the signals for all of these things to happen? Jesús no solamente lo respondía en lo humano, Jesus didn't just Sino- answer in sino the human, desde lo eterno. but also from the eternal point of view. Y esa respuesta dio inicio a uno de los sermones que hemos estado hablando en todo este momento. And the answer to that question El gave Sermón del way Monte. to the Sermon of the Mount. Y a través de los tiempos, And through the times, esa palabra quedó ahí that word was placed there y quedó plasmada in en la history Biblia and was embedded in the Bible como una hoja de ruta as a path to follow del fin de los tiempos. toward the end of times. Por eso fue revelada paso a paso. That's why it was revealed Y sé from que en step un solo to step. mensaje no les voy a explicar todo, And I know that I can't explain pero quiero everything que quieran in one entendiendo sermon, esto but I want you to para have que that in your puedan mind, entender los tiempos que tú y yo estamos viviendo. for you to understand the times in Hay which que we're living romper los in. esquemas, We have to break the scheme, the agenda. pero tenemos que entender y preguntar por fe But we have to ask in faith lo que queremos saber what we need to know. o por miedo. Either through, No sé cómo lo estás preguntando. I don't know how you're asking Estamos these hablando de lo que questions preguntaron los discípulos. about the end of times. Are you ¿Cuándo será el afraid? tiempo? ¿Tú te preocupas por eso? Are you worried about that? Lo que tenemos que preocuparnos es que qué va a pasar con nosotros, no. Porque si tú estás haciendo las cosas bien, We don't have to worry about ya what's going to happen sabes to pa' us. dónde vas. Because if you're doing things Ya the right sabes way, pa' dónde vas. you already know where you're going. Pero si tú no estás haciendo las cosas bien, But if you're not doing things the right oh way, my God, be careful. sabes para dónde vas. Unos irán para acá y otros You know irán where para you're allá. going. ¿Cierto? Some will go this way, others Los versículos 4 y 5 another direction. que siguen, Dios nos sigue revelando. In Jesús Matthew les respondió. 24, verse 5, Dice la palabra, cuidado, no se dejen engañar. he said, don't let anyone mislead you, Muchos vendrán y se harán pasar por mí. for many will come in my name, Y eso ya nos ha estado pasando. claiming I am the Messiah. ¿Cuántos han dicho que son el Cristo? How many have said they're the Pues los Christ? ha ido por ahí. El You've heard them Mahaba, here no and sé there. qué, ese es el Cristo. El Francisco, espera, hubo un puertorriqueño por ahí que dijo que era el Cristo. The Muhammad and the Buddha and the whatever. No estoy en contra de They los all- puertorriqueños, perdone los que están aquí. Pero él dijo que era el Cristo. They all claim they're Y the le one. siguieron.
And people followed them. Otro cogió un montón de gente y lo metió en una finca y hizo lo que quiso. Y otro, así es. And many have done Porque el atrocities fanatismo with their followers es seguir al hombre. through their fanatism. ¿Y eso se llama qué? Por eso hay tanta locura hoy día. Es seguir las escrituras. That's why you have to Todo lo follow, que se hable tiene que the tener un scriptures. respaldo bíblico. because everything that you say and No what, es lo and que what diga el you hombre. hear should have a backing with the word, Nosotros nos enseñamos a seguir It should la have palabra por a tradición. foundation with the word. Cuando nacíamos And en we el follow tiempo the de word Constantino by tradition. y toda la iglesia tradicional sigue a lo que dice verdaderamente la tradición. Pero cuando entregas y confrontas la palabra, But there's te das tradition cuenta que es completamente diferente a versus lo que dice la tradición. what the word actually Porque las says. tradiciones de la viejita hacía mi tatarabuela hacía el cake de esta manera, o Because el pudín. we all have traditions in our families. Y toda la familia siguió haciendo el cake And de then the esa misma family forma, continues to follow that one tradition. ¿verdad? Así pero no funciona con la palabra. But is it the same as the word? Porque él no se conformó con un testamento. Él dejó 4 testamentos. And that's why Jesus did Para not que esto se conform pudiera entender himself with just one Y que book no about him. haya ninguna duda. He left 4 so there would be no doubt of what he said. Y muchas plataformas dicen que hay revelación aquí. And many places will say, oh, there's Tengo la revelation here. última revelación They'll say, I have the last para traer revelation gente. to bring people. Mi hermano querido, aquí no se trata de traer personas. But it's not about bringing Aquí se people. trata que Jesús, It's about Jesus, que es el dueño de la mies, who's the owner of all cuando hay things. obreros When there are preparados, workers in the listos field, para trabajar, ready to work on his behalf, entonces Él te las da. he brings the Si no hay people to obreros, you. no la da. If there are no workers, there's no Y hoy people día that will come. han mezclado la Biblia And they've mixed the con Bible ideologías humanas. with human ideologies, ¿Lo estás entendiendo? Torciendo las escrituras twisting the word para que las masas y la gente so the sigan. masses will follow them. Muchos de estos mensajes tal vez no traen gente. Maybe these messages don't bring Pero people lo que to the quiere el church. Señor But what the Lord es que wants to tú do is for you entiendas la palabra, to understand the creas word, la palabra, believe the word, desarrolles la palabra develop y the se la word in your entregues a mind, otro. and for you to give it to someone else. El Espíritu Santo, que es el que reina hoy, The Holy Spirit, the one who reigns today, no busca is not looking for, seguidores, busca servir. he doesn't look for followers, he looks for servants. No es exaltar una imagen de un hombre, It's not to exalt the image es of a man, exaltar a Cristo. but to exalt Christ, Siempre. always. Él es el dueño de todo. He is the owner of Él all es el things, dueño de la palabra. the owner of the Por word. eso hay que orar para que Él sea el que That's te why hable. we have to Y pray que for tengas la him to speak to revelación. us. Cuando alguien te ha profetizado When someone prophesies over your y life, Dios lo ha usado, and God has ha used usado a them través de una alabanza, de una adoración, through a worship, through a sermon, y whatever, Dios te está hablando and God is speaking to y no you, quieres escuchar, and you don't want to listen, entonces then el Señor se retira. the Lord just Entonces no le eches las takes a culpas al step Señor. back. So don't blame him. Piensa que ya Él te lo habló. Maybe he's already spoken to you. Eso sucede mucho, mi hermano And that querido. happens a lot. People don't listen to Pero him. en este tiempo But during this tenemos time, que estar muy apercibidos we have to be de paying los attention momentos que están pasando, to the times and the things that are happening around us. porque se rebelará hombre contra los hombres. Because man will Aún en rebel las against another iglesias habrá man. divisiones There will be divisions inside the por church concepto de itself. hombre, no por la palabra de Dios que nos Because manda a ser people will unidos follow one y man in one unánimes. direction and they will follow another man in ¿Lo another estás direction. entendiendo? But it's not about that. It's about the word and what Jesus said. La iglesia tiene que abrir los ojos para este tiempo The church has to open their eyes for this y es time más creer en las escrituras. to believe in the scriptures. Lleva todo a las escrituras. No oigas All of it. lo que en el oído el enemigo quiere meterte, Don't allow the enemy to place porque esa wrongful no es la information manera que in el your Señor mind. quiere hablarte. Let God speak to you through the word. Por eso hay tanta confusión, mi hermano That's querido. why there's so much confusion Y in the Dios world. nos está mandando But God is en este telling us tiempo during this a time que regresemos a Él. for us to come back to Nos ha Him. mandado todas las señales. He sent us all the signals. Ha habido, como le dije ahorita, terremotos. There's been earthquakes. Hay rumores de guerra. There's rumors of wars. Está sucediendo rumores de guerra ahora. There are rumors Hay of wars. conflictos en todo el There are mundo. conflicts all over the world. Este país es el policía del mundo. This country is like the world's Supuestamente. police, supposedly. Gloria a Dios, porque hay alguien que se levanta, Glory to God for that, because somebody has to rise ¿verdad? up. Pero se han levantado en todos los tiempos, But in all pero el times, enemigo sigue cogiendo gente. No dejes the que tus enemy hijos has continued to destroy.
se los lleve el enemigo. Don't allow Agárralo. for your children to be taken away by Pellízcalo. him. Dale por la oreja. Instruct them Llévalos para que de verdad la palabra sea cumplida en ellos. so the word can be accomplished in them. Y aunque hoy te digan que no, And even if your children mañana te lo will agradecerán. rebel today, tomorrow they will be thankful to you. Vendrán hombres diciendo, por aquí, ya llegó el Señor, está allá, And people will está come acá. and they'll say, hey, Hermano mío, the Lord no is here. creas. Don't believe in El them. Señor llegará cuando haya The Lord will arrive. sucedido la apostasía que ya está casi en función. La apostasía que ya está en función. Y hablaremos de eso más adelante. When apostasy Pero completely también takes over the world, Que tú, en tu corazón, which is the twisting of seas the word. avivado por un avivamiento que vendrá para estos tiempos But when finales. you are truly Ponte en filled pie. Un by His avivamiento que vendrá. revival, by His anointing, Por eso la palabra tiene que ser revelada. He will Cuando use Dios you. te la revela a ti, That's la why the viva, word has a to través de be la alabanza, revealed to you. a través Through the de la worship, adoración, a través de la predicación, through the sermon. y entiendas la palabra. Y ahí en tu Once casa, you understand en the un word, devocional, receive it. en un lugar, en un rincón, When you're in that en, devotional time en el with God, baño, in your private en time, donde sea, que tú wherever, te metas con el Rey. En ese momento, you will find them en esa there. bendición que tú estás recibiendo, You estás will recibiendo receive del reino a blessing la there. palabra, In la that unción, privacy with God, el that poder. anointing, the ¿Sabes power. qué? Y entonces tú estás preparado Then you'll be para prepared poder multiplicar la palabra. to multiply the word. Muchas veces te pueden decir, es que tú no tienes dinero. And they might tell you, Es you don't que have tú no money. tienes cómo hablar de prosperidad porque You don't tú have ni any way siquiera tienes. to talk about Es que prosperity. no se trata de ti. You don't have money. But No it's se not about trata de you. ti, aunque tengas una familia con problemas. No Even if se you trata have de a nosotros. family with Se issues, trata de it's ti, not about el que you. está recibiendo la palabra de It's Dios. about the person that's Por eso Dios receiving the usa a word. quien sea. Because God will use No mires a un anybody borracho y lo in deseches. any condition No to mires a un preach. drogadicto y lo deseches. Agárralo, conviértelo. Don't look down Porque ese puede on ser people that are predicador suffering, de un on mañana. drug addicts, on the Dios homeless. te bendice. Because God Señor, can use you to touch their Yo te lives. pido en esta mañana, Padre, And I ask, que esta Father, palabra, Señor, pueda llegar, that Señor, this word can reach a cada uno de nosotros, Padre each and Santo, every one of us, entendiendo lo que tú quieres hacer para este so tiempo, we can Señor. understand what you want to do during Y these que yo times. te pido, amado Padre And Celestial, I ask, Holy y así Father, como hablaste a través de Jesús, in the Padre way Santo, that you spoke through y le Jesus, dijiste a un pueblo, and you Señor, told a people lo que ya sucedió, what has already lo happened, que está sucediendo and what is y happening, lo que va a suceder. and what will happen. Yo te pido en esta mañana, I Señor, ask, Father, que esta palabra no caiga allá, that this en el word suelo, is not, que does not caiga en los fall corazones on en esta deaf mañana, ears, but that corazones is que la estén placed recibiendo, in the hearts of Padre people amado, that want to y que receive la it, entiendan, that will y que llegue understand el it, arrepentimiento and that will come to de lo que están repentance. haciendo que no te agrada a ti, That if they're Padre. doing something that you don't like, puedan, God, Señor, they will repent from it Si and turn mañana from nos it. vamos, For if we have to leave si this esta earth noche tomorrow, nos vamos, or tonight we have to leave this world, o pasamos a otro mundo, and we go to another world, ya sabemos a dónde estamos. we know where we're going. Amado Padre Celestial, Holy yo te pido Father, por este pueblo hoy, I ask for these people here, bendícelo, for you to bless them, que tu palabra sea For your word abierta en sus corazones, Padre. to Yo te pido por aquel que está en la red To make social en waves este momento in their escuchando hearts. esta palabra, no to importa la everyone hora que la estás that's listening to this escuchando. word, no matter Que what esa time you're palabra listening to llegue a it. tu vida, que Let esa this word palabra llegue a tu arrive corazón, into your life, into que your esta heart, palabra entienda los tiempos que estamos for you to understand the times in which we're living in, y podamos entender for us to que understand si llega un momento that if there's a time y llegó el Señor, when the Lord sabemos que nos arrives, vamos con Él that we know that en we'll el be nombre poderoso going de with Jesús. Him. Gracias, In Jesus' Señor. name. Amén, amén y amén. Amen. Adoremos al Rey.